Para muchos, los 70 fueron la mejor época para el terror, una década marcada por películas de asesinos seriales, cultos satánicos y brujería, y también una que marcaría el ingreso de este género en los premios Oscar de la mano del Exorcista y Carrie de Stephen King. Grandes joyas surgieron en aquella época como El bebé de Rosemary o The Omen, las cuales también influyeron en la industria en los años siguientes. Pero dentro de estos exponentes aparecería otro director que también trascendería en el tiempo, aunque en su momento fue bastante vapuleado. Estoy hablando del señor John Carpenter. Este genio es considerado como uno de los más grandes maestros del terror y la ciencia ficción, y en este video vamos a estar haciendo un recorrido por su vida, su filmografía y descubriendo el por qué se lo considera todo un visionario. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. John Howard Carpenter nació el 16 de enero de 1948 en Carthage, Nueva York. Desde niño ya había mostrado un gran interés en el cine, influenciado por películas de ciencia ficción y terror de los años 50. Algunas de ellas fueron El enigma de otro mundo de John W. Campbell, una película que más adelante volvería a aparecer en su vida y también lo consagraría como director. También La invasión de los usurpadores de cuerpos, El planeta prohibido, La guerra de los mundos y El día que la Tierra se detuvo. Este interés llevó a un joven Carpenter a la Universidad del Sur de California para desarrollar su talento como director y guionista. En paralelo también había surgido la pasión por la música, influenciada por su padre Howard Carpenter, quien era un profesor. Por lo tanto, mientras estudiaba cine, comenzó a aprender a tocar varios instrumentos como piano y violín, y a la vez logró desarrollar una apreciación más profunda de cómo la música podía influir en las emociones y la narrativa. Pero antes de empezar la universidad, la pasión del futuro director lo llevó a escribir y dirigir su primer cortometraje, titulado Captain Voyeur, corto que sería descubierto mucho más adelante y que dejaría ver ciertos elementos que aparecerían en su gran éxito Halloween. En 1970 colaboró como co-guionista y co-director en otro corto llamado The Resurrection of Bronco Billy, el cual se trataba de un western de 23 minutos y que se ganaría un Oscar por mejor corto de acción. También cabe destacar que esta fue la primera producción a la que Carpenter le puso música, una beta artística muy interesante que lo acompañaría en el resto de sus proyectos y que lo impulsaría también a mediados de los 70 a crear su propia banda, The Coup de Bills, con dos amigos y futuros directores, Tommy Lee Wallace y Nick Castle. En 1974 llevó a cabo su primer largometraje, Dark Star. An advanced exploration corps. A new breed of pioneer must seek out unstable planets and destroy them. Una comedia de ciencia ficción que había tenido origen en un proyecto estudiantil y que fue escrita nada más y nada menos que por Dan O'Bannon, que más tarde sería reconocido por sus guiones de Alien y Total Recall. O'Bannon también participó como actor y en los efectos especiales, lo que llamó la atención de George Lucas, quien lo contrató para trabajar en los efectos especiales de Star Wars. La película seguía a un grupo de astronautas en una misión para destruir planetas inestables, enfrentando el aburrimiento y los peligros del espacio. Pero en esta producción la crítica empezó a dividirse entre aquellos que les parecía una muy mala película y otros que valoraban la habilidad del director para trabajar con un presupuesto limitado y también la fusión del humor y la ciencia ficción. En 1976 llegaría Asalto en el Distrito 13, inspirada en La noche de los muertos vivos de George Romero. Esta es considerada la primera película oficial por el mismo Carpenter, ya que fue la primera en tener un plan de producción establecido y no improvisado. Por otra parte, volvió a contar con el mismo presupuesto que Dark Star, $100,000, y el director se encargó también del guión, la banda sonora y hasta editó la película bajo el nombre de John T. Chance, nombre del personaje que interpretaba John Wayne en Río Bravo de 1959. También en esta producción tendríamos la primera aparición de Debra Hill, guionista que tendría una gran relevancia en los siguientes proyectos del director y hasta llegaría a ser su novia. La película tuvo una recepción bastante moderada, pero con el tiempo se convirtió en una de las mejores de Carpenter y hasta llegó a tener un remake protagonizado por Ethan Hawke, aunque como muchas nuevas versiones no llegó a tener la misma calidad e impacto que la original. En mi situación los días son como mujeres, todas ellas son preciosas, pero siempre terminan dejándote. Pero más allá del reconocimiento de esta película, fue en 1978 cuando Carpenter dejó una marca indeleble en el cine con Halloween. La historia de Michael Myers, aquel asesino enmascarado que acechaba a adolescentes en la noche de Halloween, se convirtió en un fenómeno cultural y también ayudaría a construir los cimientos del subgénero slasher. La idea había surgido del productor Irwin Yablans, quien propuso una historia de niñeras embarazadas que eran asesinadas en la noche de Halloween. Carpenter tomó aquella idea y junto a Debra Hill llevaron a cabo el guión.
La música, por supuesto, fue compuesta por él, quien se inspiró en El Exorcista y Suspiria de Darío Argento. El resultado fue un éxito absoluto. Su presupuesto había sido de $320.000 y lo recaudado fue más de 60 millones. Años después trascendió que Carpenter nunca había pensado en hacer un slasher, sino que quería hacer una película sobre una casa embrujada. Quería hacer algo que le hubiese encantado ver de niño, una película llena de trucos baratos, pero la idea fue cambiando a medida que el guión se fue desarrollando junto a Debra. También en este punto es donde la crítica empezó a tomar cierta posición negativa en cuanto a las producciones de Carpenter. Sin embargo, la mayoría halagó el trabajo del director y su mano para crear la tensión a través de la dirección y la música. Y por parte del público encontraron a la película una de las más aterradoras del año, por lo que llevó a Halloween a convertirse en un fenómeno de taquilla. Este éxito sorprendió al director, quien confesó que sabía que tenía algo especial con Halloween, pero nunca imaginó que tendría el impacto que tuvo. Después de esta película, Carpenter continuó con su racha de éxitos con The Fog en 1980, aquella historia de fantasmas ambientada en un pequeño pueblo pesquero. La película llevaba al espectador a explorar los secretos oscuros de la comunidad y un naufragio de hace 100 años que regresaba para vengarse. La idea había surgido cuando Carpenter y Debra estaban promocionando la película Asalto en el Distrito 13. En medio del viaje presenciaron una misteriosa niebla que cubría todo el paisaje desde la distancia. Esta experiencia, sumado a los monstruos escondidos en las nubes de la película británica The Trollenberg Terror y Cuentos de la Cripta, dieron como resultado la niebla. This is your goal, Blake. My grandfather stole it from you. Pero al igual que pasó con su antecesora, la crítica no la recibió con los brazos abiertos. Los Angeles Times la definieron como una buena película en comparación con la espeluznante e inútil Halloween de Carpenter. Según el New York Times, los elementos visuales estuvieron muy bien, pero la historia de fantasmas carecía de sentido y de ciencia ficción. Ante este recibimiento, Carpenter expresó que si bien no es una película que considere de las más importantes, no le parece mala, pero coincidió con algunas críticas que no era tan buena como otras del género. Pero antes de seguir, es interesante notar que ante cada crítica negativa, por lo general nos encontrábamos con una respuesta de Carpenter como explicando a aquellos críticos que salió mal. El autoestima de este director en sus inicios no era el mejor y cada crítica pesaba mucho sobre él, algo que lo haría alejarse de las grandes producciones más adelante. Sin embargo, en 1981 llegaría Rescate en Nueva York, protagonizada por un amigo personal del director, Kurt Russell, y traería algo de tranquilidad a la mente de Carpenter, quien intentaba conseguir un éxito. Encontré a la serpiente Plisken, eso es. ¿Qué haces aquí con un arma? Busco a alguien. ¿Quién? Al presidente. La película nos presentaba a Russell como Snake Plissken, un ex soldado convertido en un criminal que era enviado a rescatar al presidente de los Estados Unidos de una Manhattan convertida en una prisión gigante. La historia había sido escrita por Carpenter en 1970, inspirado en el caso Watergate que acabó con la renuncia de Nixon, pero en aquel momento no contaba con el dinero para producirla ni la mano para dirigirla. Así que después de lo recaudado con Halloween, nuestro querido Carpenter se lanzó sobre aquel borrador y lo convirtió en todo un éxito. Su presupuesto había sido de $6 millones y lo recaudado fue más de 25 millones. En ese momento Carpenter volvió a resurgir en la industria cinematográfica y ya se posicionó al lado de otros que exploraban el género posapocalípticos como George Miller, James Cameron o Hayao Miyazaki, directores con una gran creatividad para llevar a cabo películas con un futuro bastante oscuro para la humanidad. El público amó esta película y con el tiempo la posicionó en un estatus de culto. Pero la crítica volvió a hacer hincapié en las fallas de la película, las cuales si no las sabía las inventaba, y criticó al director por conformarse con muy poco, alegando que la película era muy simple y genérica. Pero las críticas no pudieron parar el éxito de la película y con el tiempo se convirtió en una gran influencia para otros directores como Christopher Nolan. Esto animó a Carpenter y tomó fuerzas para sumergirse en otro film que sería considerado mucho más adelante como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, The Thing. Justo aquella obra que había influenciado su vida cuando era pequeño para meterse de lleno en el mundo del cine. Aquella cosa de otro mundo, digna de haber salido de un relato de Lovecraft, se apoderaba de una base científica en la Antártida, sumergiendo a los protagonistas en una situación sumamente inquietante y paranoica. Con Kurt Russell nuevamente a la cabeza y unos efectos prácticos admirables que superan a cualquier CGI actual, la cosa fue defenestrada por la crítica en su momento. 2 semanas antes del estreno, en los cines había desembarcado otro extraterrestre bastante amigable, muy lejos del presentado por Carpenter. Este era E.T. de Steven Spielberg.
Así que la crítica y el público en general querían ver más de este tipo de alienígenas, y cuando se encontró con la grotesca criatura de otro mundo, las opiniones dispararon ferozmente contra el director. El presupuesto había sido de $15 millones y lo recaudado apenas 19 millones, y las calificaciones fueron bastante exageradas en su época. Las palabras que más sobresalían era tonta, deprimente, aburrida y miserable. El New York Times en su crítica señaló que la película carecía de una trama sólida, y otros más delirantes la calificaron como la película más idiota por excelencia de los años 80. En el 2008, Carpenter confesó que se tomaba muy en serio cada fracaso, y el que más le había costado superar fue The Thing. También reflexionó sobre su carrera y admitió que si a la película le hubiese ido bien, su carrera hubiese tenido un destino muy exitoso. Pero en aquel tiempo le llovieron cartas a su propia casa de fanáticos de la ciencia ficción diciéndole que había traicionado su enfoque, y hasta el director de la primera versión cinematográfica, Christian Nyby, le pareció una película asquerosa. Y como si eso fuera poco, los premios Razzie le otorgaron una nominación a la película a la peor partitura musical. Sinceramente, si tuviera que nombrar todas las ofensas que encontré en noticias de aquel momento sobre esta película, debería ser un video aparte. Afortunadamente, la visión de este film cambió por completo hoy en día. Eres el único que pudo haber arruinado esa sangre. Serás el último. También en aquel tiempo, antes del estreno de La Cosa, Carpenter había sido elegido por Universal para llevar a cabo la adaptación de la novela de Stephen King, Firestar. Pero después del fracaso de La criatura del otro mundo, fue desplazado. Sin embargo, más adelante sería convocado nuevamente para llevar a cabo otra adaptación del maestro King, Christine. Esta película que nos presentaba un auto poseído se transformaría en todo un clásico, pero esto la crítica aún no lo sabía ni lo esperaba. Sin embargo, la recepción también fue mala. Hasta Stephen King hizo algunas declaraciones en las que señaló que la película no consiguió captar el espíritu del libro, por lo tanto el resultado le pareció bastante pobre. Y para terminar añadió que le hubiese gustado que otro director rehiciera el film. Okay. Show me. En 1984, Carpenter decidió sumergirse en otro género que lo apartaría del terror y la decepción de sus anteriores películas, y se lanzó a dirigir Starman, El hombre de las estrellas. Debo decirte algo. Te di un bebé anoche. Será humano, un bebé de tu esposo, pero también será mi bebé. Esta película nos presentaba una historia bastante emotiva en la que un extraterrestre llegaba a la Tierra y tomaba la forma del difunto esposo de una joven viuda, la cual después lo ayudaría a volver a su hogar. Pero en medio teníamos un desarrollo romántico muy interesante que conmovió al público, y esto hizo que la Academia nominara a Jeff Bridges, protagonista de la cinta, a Mejor Actor, convirtiendo así a Starman en la primera y única película de John Carpenter en recibir una nominación en los Oscar. Voy a decirles lo que encuentro hermoso de ustedes. Son de lo mejor cuando las cosas están peor. Pero esta alegría que sentía el director por haber conmovido al público duraría bastante poco. En 1986 llevó a cabo otra película junto a su amigo Kurt Russell llamada Rescate en el barrio chino. Esta fusionaba varios géneros como la ciencia ficción, lo fantástico y la comedia. Un antiguo hechicero llamado Lopan intentaba recuperar su juventud y su poder para gobernar el mundo. Para esto necesitaba a una chica de ojos verdes, y ahí es donde nuestro querido protagonista, Jack Gordon, se ve involucrado en una desopilante aventura para detenerlo. Adiós, señor Bond. Desde la ambientación, pasando por las actuaciones, la música y los efectos, nos encontramos con un arte de gran nivel, pero la crítica opinó todo lo contrario. Cansados de ver a Russell en las películas de Carpenter, criticaron la mala actuación del actor, los efectos fueron citados bajo la calificación de mediocres y la historia puramente olvidable. Para ese momento, Carpenter ya estaba jugando en las ligas mayores. La productora detrás era nada más y nada menos que Fox, la cual inmediatamente después del estreno canceló todos los proyectos que tenía con el director. Este fracaso significaría un punto de quiebre en la carrera de Carpenter, quien decidió alejarse de los grandes estudios de Hollywood y volver al cine independiente. Para fines de los 80, Carpenter ya empezaría a despedirse de aquel escaso éxito que lo acompañaba con otras dos joyas. La primera fue considerada parte fundamental de la trilogía del Apocalipsis, la cual se compuso primero por The Thing y luego tenemos al Príncipe de las Tinieblas de 1987, una película de terror cósmico y que tenía grandes actores a la cabeza como Donald Pleasence y Victor Wong. Todo giraba en torno a un misterioso tubo azul en el que residía la esencia del mismo Satanás. ¿Qué cosa es? Un secreto que ya no puede mantenerse. ¿Lo siente? Sí, es fuerte.
un film verdaderamente atrapante que fusionaba la ciencia y la fe de una manera excelente. Pero la crítica se encargó de hacerle saber al público que Carpenter había arribado con un nuevo desastre. Los diarios y revistas más populares solo despotricaron contra la película, diciendo que no había nada en ella que realmente valiera la pena. Esto solo hizo que la carrera del director se fuese opacando y los estudios decidieron no tenerlo en cuenta. Debido a esto, perdió la oportunidad de dirigir varias películas como Firestarter, El Exorcista 3, Atracción Fatal, Top Gun y Congo. Después del Príncipe de las Tinieblas le siguió Daylight, un film que es considerado como el más personal del director. En esta película conocíamos a Piper, un humano que se enfrentaba a una raza de extraterrestres que se habían infiltrado en la Tierra y que manipulaban a la población mediante mensajes subliminales que incitaban a la obediencia, el consumo y la reproducción. You're okay. This one, real fucking ugly. Oh, you see, I take these glasses off. She looks like a regular person, doesn't she, huh? Put them back on. Formaldehyde face. That's what we got. Esta película es la que más representa la ideología de Carpenter. En varias entrevistas, el director se expresó siempre a favor de los trabajadores y en contra de los sectores concentrados del poder. En el caso de esta película, Carpenter había comenzado a desarrollar la idea con la convicción de que no era bueno solo ver películas que a uno lo hicieran sentir bien, sino que cierta cuota de incomodidad no estaba de más. De ahí una de las frases más identificativas del film: ellos viven, nosotros dormimos. Pero lamentablemente esta película también fue un fracaso. Y no solo fue recibida pésimamente por la crítica, sino también por grandes empresarios que lo acusaron de comunista. Otros medios como el Washington Post redactaron una crítica en la que concluyeron que era otra simple película de Carpenter intentando cavar profundo pero con una pala de plástico. El desprecio de los grandes medios hacia este artista iría acabando la fosa de su carrera, pero afortunadamente cierta parte del público valoraba su trabajo y esto mantendría la llama creativa del director. Sin embargo, en los 90 la carrera de Carpenter empezaría a decaer inevitablemente. Cada película que sacó no recibió ni buenas críticas ni tampoco un gran acompañamiento del público. En 1990 llegó Memorias de un hombre invisible, la cual contó con Chevy Chase como el hombre invisible y Sam Neill como un agente de la CIA que quería capturarlo. Pero las críticas solo tiraron más leña al fuego a una película que no logró recaudar ni siquiera la mitad de lo invertido. Por otra parte, esta sería la última película para un gran estudio como fue Warner Bros. Luego, en 1993 llegó Body Bags, una película que presentaba 3 historias diferentes de terror. En esta oportunidad, la dirección fue compartida con otro maestro del género, Tobe Hooper, mejor conocido por La Masacre del Texas. Pero tampoco tuvo éxito y la crítica solo se rió no solo de Carpenter, sino también de Hooper, diciendo que la producción fue un intento de un par de antiguos autores del terror intentando copiar la fórmula del cuento de la cripta, pero que no estuvieron ni cerca. En 1995 llegó la nueva versión del Pueblo de los Malditos, pero también volvió a fracasar. Su presupuesto había sido 22 millones y lo recaudado fue 9 millones. Los principales puntos criticados fue el guión, las actuaciones y la dirección de Carpenter, la cual según la crítica no supo crear un ambiente de tensión y suspenso efectivo. Luego de esto, Carpenter volvió a hacer algunas declaraciones y aceptó que no hizo una buena película. También confesó que nunca estuvo interesado en hacerla y que había sido más que nada porque necesitaba el dinero. En 1997, Carpenter, Kurt Russell y Debra Hill se volvieron a reunir para presentar la secuela de Escape en Nueva York. En este caso fue titulada como Escape de Los Ángeles. La idea había estado en desarrollo desde 1987, pero los traspiés en la carrera de Carpenter hicieron que el proyecto quedara en suspenso en varias oportunidades. Es así que Russell y Hill se convirtieron en los productores y consiguieron que Paramount distribuyera la película. Pero lejos del éxito que tuvo la primera entrega, esta fue bastante decepcionante. Carpenter se enfrentaba a un nuevo fracaso, pero ahora las pérdidas también afectaban a gente que había confiado en él y puesto dinero en el proyecto como Debra y Kurt. Encima las críticas continuaron defenestrando su carrera, afirmando que esta secuela solo corroboraba lo que muchos pensaban. El director nunca fue el cineasta que cierto público afirmaba que era. Al año siguiente, Carpenter llevaría a cabo el cierre de su trilogía del Apocalipsis, con la que es considerada por muchos la mejor película del director, In the Mouth of Madness, o En la Boca del Miedo, o Al Borde de la Locura. Una película que nuevamente rinde homenaje al maestro Lovecraft y que estuvo protagonizada por Sam Neill. Lees a Sutter Kane.
La trama seguía a John Trent, un investigador de seguros que era enviado a encontrar a un escritor desaparecido cuyas novelas parecían estar volviendo locos a sus lectores. Pero mientras más se sumerge en la investigación, se encuentra con la delgada línea de la realidad y la locura. Pero esta gran joya también fracasó debido a que el público en aquel entonces no estaba preparado para una trama tan abstracta y psicológica. Al menos esta fue la apreciación de Carpenter, quien sabía que la película no era para todo público. El presupuesto invertido fue de $8 millones y lo recaudado fue apenas 8.9 millones. Por años creí que inventaba estas cosas, pero ellos me decían que escribía. Después, en 1998, llegaría la primera película del director basada en vampiros, una película que es reconocida justamente como Los vampiros de John Carpenter. Esta estuvo protagonizada por James Wood, quien interpretaba al líder de una banda de cazadores de vampiros apoyados por la Iglesia Católica, pero también volvió a fracasar, recuperando apenas lo invertido. Sin embargo, cuando salió en formato casero, las ventas aumentaron, llegando a posicionarse como una de las mejores películas del año. De los 20 millones que había conseguido, sus ganancias se incrementaron hasta pasar los 50 millones. Esto fue muy significativo para el director, quien entendió que más allá de que la crítica aborreciera sus películas y la audiencia no corriera a los cines ante algún estreno, no significaba que el público no estuviera interesado en sus películas. Luego, ya entrando en los años 2000, Carpenter empezó a considerar su retiro. Sus producciones fueron cada vez más escasas y así también sus apariciones en distintos medios. Pero para ese entonces todas sus películas pasaron a ser objeto de análisis y el director empezó a tener un gran reconocimiento. La mayoría empezó a valorar la visión del director, su particular estilo y lo habilidoso que era para crear una gran atmósfera de terror con tan bajo presupuesto. A partir de ahí, Carpenter empezó a cosechar muchos fanáticos que comenzaron a darse cuenta que sus obras en realidad nunca fueron comprendidas. Esto posicionó a aquellos filmes en el estante de películas de culto y el director pasó a tomar más fuerza en el mundo del terror. Pero más allá de este reconocimiento, sus producciones continuaron estrellándose contra la taquilla. En el 2001 llegó Ghost of Mars, una película ambientada en el siglo XXII, donde un escuadrón de policías y un ex convicto luchaban contra los residentes de una colonia minera que habían sido poseídos por los fantasmas de los habitantes originales del planeta. La crítica siguió condenando a Carpenter y lo subestimaron a tal punto de decir que más que un maestro de terror parecía un amateur. Carpenter expresó que ya se sentía bastante cansado, que la producción de por sí le había sido bastante dolorosa y estuvo llena de problemas. A partir de ahí decidió tomarse un tiempo y alejarse del cine, aunque colaboró en algunos proyectos como el remake de La Niebla en el 2005 y una serie de televisión titulada Los Maestros del Horror, que tenía la intención de reunir a los máximos exponentes del género. 13 original one-hour movies from the Masters of Horror. Pero la pausa se terminaría en el 2009, donde Carpenter anunció que tenía un nuevo proyecto bajo el brazo. Este fue The Ward, el cual fue protagonizada por Amber Heard. Pero la película pasó sin pena ni gloria, aunque Carpenter admitió que la había hecho simplemente para divertirse. También era consciente que no pretendía revolucionar la industria, pero sí divertirse con una película pequeña después de tanto tiempo. Después de esta película, este maestro decidió volver a tomarse un tiempo para reflexionar sobre su carrera y aunque había disfrutado de dirigir nuevamente, decidió no apresurarse en tomar nuevos proyectos. En varias entrevistas mencionó que estaba más interesado en disfrutar de su vida personal, su música y también jugar videojuegos. Por lo tanto, se sumergió en el estudio de grabación y editó 3 álbumes con su banda y empezó a realizar algunas giras. A diferencia de sus películas, la recepción fue bastante buena y esto lo motivó a seguir profundizando en aquella faceta de su vida. Pero mientras la carrera de Carpenter daba tropiezos, también se había estado llevando a cabo algunas películas de Halloween, pero sin su supervisión. Sin embargo, esto al director no le molestaba, ya que recibía bastante dinero por cada película. Hasta que en el 2018 se convirtió en productor y consultor creativo de las nuevas entregas dirigidas por David Gordon Green. I've waited for him. Esta nueva película de Halloween funcionó como una secuela directa de la de 1978 e ignoró todas las secuelas anteriores. La recepción de la película fue bastante buena y el director se sintió tan a gusto que volvió más tarde con Halloween Kills en el 2021 y Halloween Ends en el 2022. Este regreso ya fue muy distinto a sus anteriores vueltas al mundo del cine, ya que tuvo la posibilidad de delegar aquellas tareas más incómodas y dedicarse a lo que más le gustaba, como lo era la música. De hecho, lo hizo junto a su hijo Cody y su ahijado Daniel. También aprovechó este regreso para dar varias entrevistas y hacer un repaso por toda su vida. En una de aquellas oportunidades recordó lo que le habían enseñado en la escuela de cine. Ahí había aprendido que debía luchar por su propia visión y proteger sus películas. También señaló que en Estados Unidos, por lo general, no querían que los autores fuesen dueños de sus obras y que el precio de su lucha lo pagó bastante caro.
Por otro lado, recordó cómo en cada estreno la crítica se ensañaba con él como si fuese lo peor del mundo, y lamentó no haber tenido una actitud diferente con ellos en aquel momento. Hoy en día, con 76 años, el maestro Carpenter volvió a sus pasiones como la música, los videojuegos, los cómics y los partidos de la NBA. También dejó en claro que no estaba cerrado a dirigir alguna película, siempre y cuando haya la suficiente financiación y se tratase de un proyecto que verdaderamente lo apasionase. Y si en aquel momento del estreno por alguna razón no le gustase a la crítica, todos podían irse bien a la mierda. That's what I did. Let me lift the veil for you to see what's going on. And one of the things that I decided, I learned, was that my vision is worth fighting for. I'll fight for that. Y de esta manera, amigos, llegamos al final del recorrido por la vida de este gran maestro. Un director que redefinió el miedo en el cine, que carga con un bagaje inmenso de películas de culto y que después de explorar toda su carrera uno puede darse cuenta del por qué lo llaman el director incomprendido. También sirve como ejemplo de que una buena taquilla no siempre es señal de una buena película. Muchas veces películas pequeñas como las llama Carpenter pueden ser grandes joyas bajo la visión de alguien que lo sepa apreciar. Pero bueno, amigos, ahora me gustaría que me dejaran en los comentarios qué piensan de este maestro y cuáles son sus películas preferidas. Y también les recuerdo que en el canal pueden encontrar varios videos donde revisamos sus obras, como la trilogía del Apocalipsis. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!